Buenas tardes, yo soy Carla Casas Torres, abogada de inmigración en Chicago. Mi firma es Casas Immigration y hoy día quería hablar con ustedes acerca de un caso muy importante que acaba de decidir la Corte Suprema en junio de este año. El caso se llama Pereira versus Sessions y es un caso que está afectando a muchas personas que están actualmente en proceso de deportación o personas que ya han sido deportados en el pasado. Pero antes de hablarles acerca de ese caso, quiero darles un poquito de información acerca de la Corte de Inmigración en general para que entiendan mejor la decisión. Lo primero es que cuando el gobierno quiere empezar proceso de deportación contra una persona, usualmente tiene que servirle con un documento que se llama la noticia de comparecencia. En inglés se llama Notice to Appear. Ese documento contiene el nombre de la persona, las alegaciones que el gobierno está trayendo contra esa persona, porque piensa que la persona es deportable y también se supone que tienen que incluir la fecha y la hora de la audiencia en la Corte de Inmigración para que la persona sepa cuándo tiene que aparecer en la Corte. Ahora, los abogados de inmigración sabemos que ese documento 95% de las veces no tiene la fecha exacta de la audiencia en la Corte de Inmigración. Usualmente dice que va a ser determinado en un futuro y después la persona recibe una carta de la Corte de Inmigración dándole la fecha exacta que tienen que aparecer. Otra cosa importante de entender es que cuando una persona está en proceso de deportación, hay algunas formas de alivio que la persona sea que la persona califique, depende de las circunstancias en el caso, pero uno de los más comunes se llama cancelación de la deportación y eso puede ser para una persona que es residente permanente y están tratando de deportar a esa persona o puede ser para una persona que no es residente. Para los residentes permanentes, uno de los requisitos, hay varios requisitos, pero uno de los requisitos para aplicar para esa forma de alivio es que la persona tiene que haber estado viviendo en el país por lo menos 7 años continuos en el país. Para personas que no son residentes permanentes, el periodo es más largo, es 10 años. Y otra cosa importante de entender es que cuando el momento que el gobierno le sirve a esa persona con la noticia de comparecencia, el notice to appear en inglés, eso inmediatamente para el tiempo que la persona puede acumular en el país. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene 9 años y 11 meses viviendo acá, el momento que el gobierno les sirve ese documento, les da ese documento en la noticia de comparecencia, entonces ya paró el tiempo, ya esa persona no puede acumular más tiempo y no va a poder ser elegible para cancelación de la deportación. Ahora, eso nos trae al caso de Pereira versus Sessions, el caso de la Corte Suprema, porque eso es exactamente lo que pasó en ese caso. El señor Pereira básicamente argumentó de que el documento que el gobierno le dio, la noticia de comparecencia, no tenía la fecha ni la hora de la audiencia en la Corte de Inmigración. Y por esa razón, él argumentó de que ese documento es inválido y no servía para parar el tiempo con respecto a su caso de cancelación de la deportación. Y felizmente la Corte Suprema estuvo de acuerdo con él. La decisión de la Corte dice claramente de que una noticia de comparecencia que no incluye esa información importante, el día y la hora de la Corte de Inmigración, no es una noticia válida y no sirve para propósitos de parar el tiempo con respecto a esa defensa, cancelación de la deportación. Ahora, esta decisión obviamente está teniendo un impacto bastante grande en personas, en los casos que están actualmente en la Corte de Inmigración, y puede tener un efecto también para personas que ya han sido deportadas, asumiendo que esa persona fue deportada bajo una noticia de comparecencia que no tiene la información de la Corte, de la fecha y el día de la Corte. Esa persona potencialmente podría reabrir su caso y hacer los argumentos en un nuevo caso en frente de la Corte. Así que es muy importante, yo diría lo más importante ahorita es que las personas que están en proceso de deportación o que han sido deportadas, que hablen lo más antes posible con un abogado de inmigración experienciado con casos en la Corte de Inmigración para ver qué potenciales defensas puede traer la persona. Es muy importante que lo hagan rápido porque muchas veces, generalmente si no traes una defensa en la Corte de Inmigración, la pierdes básicamente. Así que es muy importante que se informen. Obviamente, con cualquier pregunta pueden contactarme a mí también. Mi número es 312-971-7221 o también pueden mandarme correo electrónico carla@casasimmigration.com o me pueden encontrar en Facebook también Casas Immigration.
Gracias por escuchar y por favor compartan este video con personas que piensan que pueden beneficiar de esta información. Que tengan una buena noche. Bye bye.